Bien, muy buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos a la sesión de CHL. Vamos a dar comienzo. Prácticamente esta sería la última sesión que tendríamos y pues igual desde ya desearles todo lo mejor de los éxitos. También finalizamos periodo, ¿verdad? La próxima semana nos sometemos a evaluaciones, así que ánimo. Vamos a comenzar con el contenido socioemocional de esta semana que es pues conversamos sobre la familia. Casi no se nota. Para nosotros, la familia es la célula principal de la sociedad, es donde se aprenden los valores y la práctica de estos. Constituye la base para el desarrollo y progreso de la sociedad. Es quizá el único espacio donde nos sentimos confiados, plenos. Es el refugio donde nos aceptan y festejan por lo que somos, sin importar la condición económica, cultural, intelectual, religión a profesar o preferencia sexual. Pues la familia nos cobija, apoya, nos ama y respeta. No sé si están de acuerdo conmigo, pero creo que eso es una buena definición sobre ello. Les dejo con esta frase que nos dice, la unión de la familia no se mide por el número de miembros, sino por la unión que hay en ellos. Me gustaría escuchar a alguien que esté en línea, que nos dé una breve reflexión sobre eso. Alguien que diga, yo. ¿Puedo repetir, jóvenes? Veamos. Nos proporcionan el siguiente circuito con una tensión total de la fuente de 9 voltios. La resistencia ya está estipulada, 2 ohmios. Para R1, para R2, 3 ohmios. Para R3, 4 ohmios. ¿Recuerdan el triángulo de Ohm? Voltaje, corriente, resistencia. Si yo necesito encontrar corriente, corriente es voltaje sobre resistencia. Si necesito encontrar tensión, voltaje y por R. Si necesito encontrar resistencia, resistencia es voltaje sobre corriente. Eso es lo que hemos aplicado acá. ¿Por dónde inicié? Es un circuito serio. ¿Qué aplicamos? Encontramos la resistencia total en un primer momento. R total. R1 más R2 más R3 es R total, que es 9 ohms. ¿De acuerdo? Ahora, después de esto, la I total, corriente, voltaje sobre resistencia. Tengo la tensión por voltaje, tengo resistencia. 9 voltios entre 9 ohms nos da 1 amperio. Con esa corriente yo encuentro la caída de tensión en las resistencias, que es este voltaje dividido entre ellas. Ahora bien, voltaje de la R1, voltaje y por R, corriente total por el valor de la R1, 1 por 2 nos da 2 voltios. Voltaje de la R2 y total por R2, 1 amperio por 3 ohmios, nos da 3 voltios. Y por encontrar el valor de la resistencia 3, caída de tensión, y total, que es 1 amperio, por el valor de la R3, que son 4 ohmios, nos da 4 voltios. Ahí decía una característica, que la sumatoria de las caídas de tensiones en las resistencias que están en serie es igual a esto. Si suma el valor de tensión en la R1, que nos da 2, el valor de tensión de la R2, que nos da 3, el valor de tensión en R4, que nos da 4, si suma eso, esas tensiones, nos va a dar igual a 9. Eso nos va a ayudar también a corroborar, a decir que eso está bien. Sigamos. Ya vamos a llegar ahí. Ya vamos a llegar. Conexión en paralelo. Hay 3 cargas, 3 resistencias, por así decirlo.
a una sola fuente. Si se fijan, existen los puntos comunes, el punto A y el punto B. ¿Qué significa eso? Que están conectadas a un mismo valor de tensión. Si la fuente es de 3 voltios, en todas las resistencias hay 3 voltios, muy distinto a un circuito en serie. Veamos qué tenemos acá. Tenemos las características, luego volvemos a la lámina anterior. Todas las resistencias están conectadas a un mismo voltaje, a una misma tensión, lo que les decía. La corriente encuentra varios caminos, lo que ustedes observan aquí. Viene una I total, al llegar al punto A, se divide. Una I1 para R1, una I2 para R2 y una I3 para la R3. Al final, sale por el punto B y eso sigue siendo la misma I total, la que salió acá. Pero al llegar acá, se vuelve a dividir y así sucesivamente. La resistencia total que nosotros podemos encontrar, y eso ya lo hemos obtenido en sesiones anteriores, es menor que la menor del circuito que esté incluida acá. Ya vamos a observar un ejemplo. La sumatoria de todas las corrientes es igual a la corriente total que vamos a encontrar. Cuando se encuentran dos resistencias en paralelo del mismo valor, ¿cuál es la resistencia equivalente? ¿Cuál es la R total? La mitad de 1, correcto, muy bien, gracias. Cuando son de distinto valor, hacemos producto entre suma. Y cuando hay más de 3, la resistencia total va a estar dada por esta fórmula que nosotros observamos acá. R total 1 sobre la R1 más 1 sobre la R2 más punto suspensivo más 1 sobre la resistencia infinita que podamos tener. Al desconectar una resistencia, las demás quedan conectadas. Bueno, de este circuito que ustedes observan acá, puedo extraer R2 y R1 y R3 siguen conectadas, a diferencia del circuito serie, que yo puedo extraer una resistencia cualquiera, si R1, R2 o R3, van a quedar desconectadas en el circuito serie. La potencia total es igual a la sumatoria de todas las potencias, tanto P1 más P2 más P3. El voltaje, de igual manera, pues va a ser igual en cada una de las resistencias. Veamos entonces, ¿qué tenemos acá? Bien, veamos. Para que podamos encontrar una cierta relación con el ejemplo anterior, vamos a ubicar, a una le ubicamos ¿cuánto? 2 ohmios. 2 ohmios, 3 ohmios y una ubiquemos 6 ohmios. Pues R1, R2, R3. 10 voltios, más o menos. Esta línea es más grande, significa que es el polo positivo. Y aquí negativo, 10 voltios. Entonces nos dice, la corriente que viene acá, le llamamos I total, llega a este punto, pero en este punto, aquí sale una corriente, viene otra corriente. Esta corriente que va acá, llega a este punto, una corriente se va para allá y la otra para acá. Viene esta corriente, llega al mismo punto, se une con esta otra corriente y vuelve a ser la misma corriente en este punto. Y acá, igual, el que viene acá, se vuelven a encontrar, se unen y así sucesivamente. Característica, corriente encuentra varios caminos, dependiendo
cuántas resistencias existen en paralelo. La caída de tensión en R1 va a ser la de la fuente. ¿Cuánto tenemos en la fuente? 10 voltios. ¿Cuánta tensión podría aparecer en la evaluación? ¿Cuál es la caída de tensión en R3? ¿Cómo va a contestar usted? Tiene que ser 10 voltios. Va a ser la misma. 10 voltios acá, 10 voltios, 10 voltios. ¿Qué va a hacer de distinto acá? La corriente. Entonces, le vamos a llamar acá corriente I1, I2, la corriente I3. IR1, IR2, IR3. Hay dos formas para encontrar la corriente total. Primero, usted puede encontrar la resistencia equivalente de las tres, la resistencia total. Y fácil, corriente, voltaje sobre resistencia y encontrar el total. Pero hay otra forma. Vamos a encontrar las corrientes individuales. Corriente de la R1 va a ser igual a ¿qué? Voltaje. Recuerden el triángulo. Sí. Voltaje sobre resistencia. Esto va a ser el valor de la resistencia. Entonces, 10 voltios entre el valor de la resistencia 2 ohmios. Y eso es 5 amperios. 5 amperios. Vamos con la corriente 2. Corriente de la R2. Siempre voltaje sobre resistencia 2 es igual a 10 voltios sobre 3. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto? 3.33 amperes. Veamos acá. ¿Me ayudan acá? Vamos a ver. Corriente de la R3 va a ser igual a voltaje sobre el valor de la resistencia 3. 10 voltios entre 6 ohmios. Y eso nos da 1.66 amperios. Muy bien. Si usted hace la suma de esta corriente, más esta corriente, más esta corriente, le va a dar la en total. Verifiquen. Muy bien. 9.99 amperios. Es decir, aproximadamente. Perdón. Pero sería 11, ¿verdad? Ya vamos a ver. Sí, vaya. No, esto es distinto. La corriente, esta es tensión. No vamos a tomar así. Vamos a encontrar la resistencia total del circuito. Yo voy a hacer esa conclusión. Perdón. Resistencia total o resistencia equivalente. ¿Cómo la encontramos? 1 sobre la R1 más 1 sobre la R2 más 1 sobre la R3. Es como que usted haga 1 sobre 2 más 1 sobre 3 más 1 sobre 6. Vale. ¿Cuánto nos da esto? O es lo mismo que usted digite en su calculadora y diga 2 inversa más 3 inversa más 6 inversa igual. Ese total le da inversa, ¿y cuánto le da? ¿Cuánto? ¿Nos da? 1 ohm. La resistencia total de este circuito es 1 ohm. ¿Qué decía la característica? Que la resistencia equivalente o resistencia total que nosotros encontramos será menor que la resistencia menor que existe en el circuito. El valor de R1 es 2 ohmios. Esta es la menor. Entonces, se cumple. ¿Vale? Menor que 2, correcto. Ahora bien, como tenemos la fórmula de corriente, voltaje sobre resistencia, y total, vamos a decir acá, mira, corriente total va a ser igual a voltaje total sobre resistencia total. Vamos a encontrar esto mismo. Voltaje total, ¿cuánto es? 10 voltios.
¿Cuánto es la resistencia total del circuito? 1 ohmio. 10 entre 1, 10 amperios. Aproximadamente los 9.99 que encontramos de las caídas de tensión individual. Bueno, no sé si hay alguna consulta de momento, jóvenes. Sí. Apareció un cuadro resumen sobre las fórmulas a utilizar tanto en un circuito serie y paralelo, puesto que el circuito mixto, con su pregunta, el circuito mixto, pues aplicamos tanto fórmulas en serie y también en paralelo, puesto que vamos a encontrar la combinación. Sí, vamos a... Unido a este video que estamos grabando, les voy a dejar otros que ya están pregrabados, que son... ¿Mande? Sí, ahí están aquí. Y también la presentación ahí se la dejo en semana 8. Le voy a agregar otros vídeos, siempre de circuito serie, para que tengamos la idea. Sí, es acumulativo. Bueno, entonces tenemos ese cuadro resumen. Veamos qué más aparece. Que ahora es... Nos piden en este circuito, ¿cuál es la resistencia equivalente del circuito de la figura que presentamos? R1 de 3 ohmios, R2 de 4, R3 de 2 ohmios. ¿Cuál sería la resistencia total para ustedes? Ahí tienen los valores. Para R1 es de 3, R2 es de 4, R3 de 2 ohmios. Si yo le pido 9 ohmios, ¿qué dice usted, señorita? Mire, la corriente eléctrica siempre trata de circular por donde existe menor resistencia. Entonces, esto es como un alambre, digamos, un alambre, un conductor, que no ofrece ninguna oposición, es mínima. Por lo tanto, la intensidad de la corriente se va a ir directamente por el alambre. ¿Qué resistencia voy a tomar en cuenta? Solo R1 y R2, correcto. 4, 5, 6, 7 ohmios. Solo por, esto es solo cuestión de explicación o para ejemplo, digamos. Aunque podría encontrar un circuito de esta forma, pero tendría que manejarse con otras aplicaciones. No lo veríamos. Esto es solo para el concepto, que la corriente circula por donde exista, o va a pasar por donde exista menos resistencia. Bueno, y aparece luego una conexión mixta, en donde pues ya hemos calculado resistencia equivalente, resistencia total de un circuito de estos. Veamos acá, tenemos un ejemplo. Vaya, encuéntrame la corriente total de este circuito. Veamos. En un minuto, necesito la corriente total. Vamos. Ahorita. De los que se encuentran en línea, ¿ya finalizó alguien? Bien, solo como en un circuito serie, obtuvimos la resistencia total. ¿Resistencia total cuánto nos da? ¿Cuánto? 129. Ohmios. De lo que sumamos todo. Sí. Solo se me suma. Sí, después yo lo dividí entre cada uno. Eso le trajo es voltaje total 25 ohmios. Y total, voltaje total sobre resistencia total. 25 voltios, 25 voltios entre 129 ohmios. ¿Cuánto le da? 0.19. 0.19 amperios.
Si lo pido en miliamperios, ¿cómo nos queda? En miliamperios. Los que están en línea, jóvenes, ¿cuánto les da en miliamperios ese dato? Solo corremos el punto. Nos daría 190 miliamperios. 190 miliamperios. Bueno, se finalizó, culminamos el tiempo. Siguiendo con la característica o la aplicación de la fórmula de la ley de Ohm, tenemos el siguiente circuito paralelo. Ya conocidas las características vistas en clase, vamos a determinar el voltaje de la fuente, la corriente de esta resistencia 2, el valor de la resistencia 1 y el valor de la resistencia 3. Me dan estos valores, ¿sí? En este caso, la corriente total de 100 miliamperios para la corriente de la resistencia 1, 30 miliamperios, y para la corriente de la R3, 20 miliamperios. Para R2 solo me dan el valor de ella misma. Tengo que encontrar esa corriente. Voy a iniciar con esta fórmula, considerando que la corriente total en un circuito paralelo es la sumatoria de cada una de ellos, de las corrientes individuales en cada resistencia. Por lo tanto, tengo corriente total que es de 100 miliamperios. Esto va a ser igual a IR1, que es de 30 miliamperios, la corriente de la R2, que es la desconocida, y la IR3 de 20 miliamperios. Lo que voy a hacer es lo siguiente: 100 miliamperios sumo 30 más 20 serían 50 miliamperios más IR2. Necesito encontrar IR2, está sumando, pasamos a este extremo, a restar, y me queda un valor de 50 miliamperios. Para este caso, ya conozco la corriente de la resistencia 2, 50 miliamperios. Con este dato puedo encontrar el valor de la fuente directamente. ¿Por qué? Están conectadas. Esto es el mismo nodo, comparte su nodo. Para R1, para R2, para R3, es decir, van a estar conectadas a una misma fuente, al mismo valor. Entonces decimos que la misma tensión en R2 va a ser la misma en estos dos puntos. Por lo tanto, puedo encontrar el voltaje de esta resistencia, porque aquí tengo el valor de ella misma y tengo en corriente. Usando voltaje de la resistencia 2 va a ser igual a I por R. Tengo esta formulita, voltaje va a ser igual a I por R. R2. La corriente de la R2 es de 50 miliamperios. Multiplicado por el valor de la resistencia, esto me va a dar 16.5 voltios. 16.5 voltios. Están conectados al mismo punto, por lo tanto, el voltaje de la fuente es de 16.5 voltios. Con este valor de tensión, ya puedo encontrar resistencia 1 y la resistencia 3. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a decir resistencia va a ser igual a voltaje sobre intensidad. Resistencia 1 va a ser igual a voltaje sobre intensidad. Corriente que pasa por ella misma. 16.5 voltios entre la corriente de la resistencia 1, que es de 30 miliamperios, y eso me va a dar un valor de 550 ohmios. 550 ohmios. Tengo el valor de la resistencia 550 ohmios. Bueno, sigo con mi R3. R3 va a ser igual a voltaje sobre la corriente que pasa por ella misma. Mi R3 sería 16.5 voltios, nuevo valor de tensión sobre 20 miliamperios. 16.5 entre 20 miliamperios me da un valor de 825 ohmios. Con esto concluyo lo que me pide, que es el valor de la tensión de la fuente
el valor de la resistencia 1, el valor de la R3, que en este caso 825 ohmios, y la corriente desconocida para la resistencia 2 de 50 miliamperes. Dado el circuito mixto, vamos a determinar las corrientes indicadas, I1 e I2. Para ello vamos a determinar la resistencia equivalente, ¿sí?, de todo este circuito. Vamos a emplear la ley de Ohm, vista en clase. Como lo dije, vamos a aplicar también las características para el circuito serie y para el circuito paralelo. Lo primero que hay que hacer es identificar qué elementos están en serie, qué elementos están en paralelo. Lo más evidente en este circuito, lo primero que vamos a hacer es que, bueno, R4 con R6 está en serie. Entonces decimos, esto me va a dar lugar a una resistencia A que es R4 más R6, en donde R4 es de 6 ohmios, R6 6 ohmios. 6 más 6 nos da 12 ohmios. Hago el presente dibujo, ¿sí? Aquí identifico RA, que la hemos determinado con 12 ohmios. ¿Qué veo en ese circuito? Elementos en paralelo, RA con R5. Esto me va a dar lugar a una resistencia B, que es RA paralelo de R5. Al hacer este producto sobre suma, me va a dar una resistencia de 3 ohmios. 3 ohmios. RB. Esta RB la vamos a ir a identificar en el siguiente circuito, que es así. Esta RB, ya lo dijimos, sale del paralelo de este 2. Algo interesante, no hay que perder de vista las corrientes o las ramas donde me piden esas corrientes. En este caso, me piden la corriente que pasa en R5, así como la corriente que pasa en R3. Entonces, RB es de 3 ohmios. Si ustedes se fijan, esta R2 está en serie a RB, está en serie con R7. Eso me va a dar lugar a una RC. R2 más RB más R7 me va a dar una resistencia de 10 ohmios. Esta RC la identifico en este circuito acá, ¿sí? Igual, ustedes se fijan, ya no está I1, porque ya encontramos el equivalente. Solo identifico I2. RC dijimos que nos da 10 ohmios. ¿Qué veo acá? Hay resistencias en paralelo. RC paralelo con R3. Dijimos en clase que cuando hay dos resistencias del mismo valor en paralelo, la R equivalente es la mitad de una de ellas. En este caso serían 5 ohmios. Y ustedes pueden verificar productos sobre suma, nos dan 5 ohmios. Entonces son 5 ohmios. Eso me va a dar lugar a una resistencia de RD, que es de 5 ohmios. Me queda un circuito en serie. Por último, obteniendo la resistencia equivalente, tengo identificada RD más R1, me va a dar un valor 5 más 1 de 6 ohmios. RE 6 ohmios. Prácticamente, esta es mi resistencia equivalente del circuito. Lo siguiente a determinar va a ser la corriente total para esto. Tengo una fuente, aplico la ley de Ohm. En este caso me piden corriente, va a ser igual a voltaje sobre resistencia. 12 voltios entre 6 ohmios. ¿Cuánto nos va a dar? 2 amperios. La corriente total para este circuito es de 2 amperios. Bien, hoy vamos de final hacia el principio. ¿Qué vamos a determinar en este aspecto? ¿Qué me va a servir? Puedo encontrar la tensión, la caída de tensión en R1 o en R2. La que me va a servir es, para determinar la I2, es la caída de tensión en este punto. ¿Sí? ¿Cómo encuentro voltaje? Voltaje va a ser igual I por R. Voltaje va a ser igual a I por R. La corriente total es de 2 amperios. 2 amperios por 5 ohmios. Por 5 es 10 voltios. Hay una caída de tensión de 10 voltios. Ahora, este resultado, estos 10 voltios me los traigo para acá. Como esta RD
me la dio de lugar RC con R3, el paralelo. Esta RD es el paralelo de estas dos, por lo tanto, esta caída de tensión de los 10 voltios está presente en estos dos puntos. Aquí está presente en estos dos puntos. Se me hace fácil determinar la corriente que pasa en R3, tanto en RC. ¿Sí? ¿Y quién es RC? RC aparece de la sumatoria de R2 más RB más R7. Entonces acá lo primero que voy a hacer es determinar la corriente que existe en estas ramas. Vamos primero a determinar la corriente de la R3. Corriente de la R3 va a ser igual a voltaje sobre resistencia. El voltaje que voy a utilizar no es los 12 voltios. El voltaje que voy a utilizar aquí es los 10 voltios que encontré en este circuito. Por lo tanto, voy a decir 10 voltios entre la R3, que es esta rama, 10 ohmios, es igual a 1 amperio. Por lo tanto, ya determiné la corriente I2. Es de 1 amperio. 1 amperio. ¿Qué voy a determinar aquí? La corriente de RC. Corriente de RC va a ser igual a voltaje sobre resistencia. En este caso la resistencia C. Resistencia C. 10 voltios. Siempre utilizo, porque estas dos están en paralelo. Por lo tanto van a tener la misma tensión acá. ¿Sí? RD aparece del paralelo de R3 con RC. Por lo tanto van a estar conectados a una misma tensión, valor de tensión. 10 entre 10 igual, ¿verdad? Nos da 1 amperio. ¿Sí? Este amperio nos va a servir para encontrar la I1 que nos están pidiendo. Por lo tanto, ahora paso a este circuito. ¿Sí? ¿Cuánto es la corriente que viene aquí? Ya la encontré. Es 1 amperio. ¿Cuál es la I2? La corriente que pasa en R3 también es 1 amperio. ¿Sí? Es 1 amperio. ¿Se fijan? Dijimos en clase que bueno, aquí va la corriente total. Miren la corriente total. Cuando llega a este punto encuentra dos caminos. 1 amperio se viene para acá, el otro amperio se viene para acá. Cuando llegan a este punto se vuelven a unir y son los 2 amperios, ¿verdad? La corriente total que nosotros encontramos. Bien, ¿qué nos están pidiendo? La I1. ¿Qué voy a encontrar? ¿Qué voy a encontrar en ese aspecto? Entiendo que, bueno, como ya encontramos las intensidades para esta rama, donde se encuentra R3, que es 1 amperio, y la otra rama, que incluye R2, RB con R7, siempre es 1 amperio. ¿Sí? Decíamos que lo que nos interesa es encontrar la caída de tensión en RB. ¿Sí? Bien, aquí tenemos el triangulito. Voltaje va a ser igual a I por R. Entonces decimos, voltaje va a ser igual I por la RB. En este caso, 1 amperio por 3 ohmios. Nos da 3 voltios. Esta tensión la vamos a traer para este circuito. ¿Sí? Como RB aparece haciéndole el paralelo de R5 con RA. ¿Sí? RB es el paralelo de R5 con RA, donde necesito encontrar la intensidad 1. Entonces, estos 3 voltios se encuentran en este punto. ¿Sí? En estos puntos. Aquí se existen 3 voltios. ¿Qué me están pidiendo en R5? La intensidad 1. Tengo tensión, tengo resistencia, lo que se me facilita encontrar. Y digo, I1 va a ser igual a ¿qué? Siempre voltaje sobre resistencia, 3 voltios entre 4. ¿Cuánto nos da eso? 3 voltios entre 4 nos da 0.75 amperios. 0.75 amperios. Por lo que he determinado lo que me pide. 0.75. De R1 más R2 más R3 más R4 nos da un valor de 129 ohmios. Es decir, este circuito
obtengo esta resistencia equivalente de la siguiente manera. Mi tensión, tengo una fuente 25 voltios con una resistencia equivalente de 29 ohmios. Con este dato voy a encontrar la intensidad, la corriente, ya que es un circuito serie, la corriente es la misma. La intensidad es la misma en este caso. La fórmula para ello tendría que ser corriente es voltaje sobre resistencia. Tengo una tensión de 25 voltios sobre una resistencia de 129 ohmios, dándome como resultado a una intensidad de 193.7 miliamperios. 193.7 miliamperios. Con esta corriente, con esta intensidad, voy a encontrar lo que me están pidiendo, la tensión, la caída de tensión en cada resistencia. ¿Y cómo lo voy a verificar? Como sé que la corriente es la misma, solo voy a utilizar la fórmula de voltaje va a ser igual a I por R. La corriente total por el valor de la resistencia con la que voy a encontrar. Para el caso de R1, vamos a decir voltaje de la R1 va a ser igual a corriente total por el valor de la resistencia 1, es decir, 193.7 miliamperios por 82 ohmios. Para este valor nos da 15.8 voltios. Para el valor de la R2 va a ser igual a multiplicar siempre la corriente total por el valor de la R2. 193.7 miliamperios por 22 ohmios. Esto nos va a dar un valor de 4.26 voltios. Para el caso de la resistencia 3, decimos voltaje de la resistencia 3 va a ser igual a I total por el valor de esa resistencia. Ubicamos los 193.7 miliamperios por el valor de la resistencia 3, que son 15 ohmios. Esto nos va a dar un valor de 2.9 voltios. Para el caso de la resistencia 3 y total, por el valor de la resistencia 3, 193.7 miliamperios por 10 ohmios. Eso nos va a dar un valor de 1.9. Es lo que nos piden, la caída de tensión. Esto es R4. Al hacer la sumatoria de las caídas de tensión tiene que ser igual a 25 voltios. Calculando cada tensión individual de esa resistencia, la sumatoria de esos voltajes nos tiene que dar igual o aproximado a los 25 voltios de que es la fuente. Si nos piden encontrar otro término en cuestión de potencia, vamos a retomar siempre el valor individual de esa resistencia. Potencia puede ser igual a I cuadrado por R
podemos a través de esa fórmula encontrar cada valor de eso.